Veamos algunos conceptos sobre el trabajo. El trabajo es una magnitud escalar, no vectorial sino escalar, solo un número, igual al producto de la fuerza F y la distancia D que se desplaza un cuerpo. Es decir, el trabajo es igual a la fuerza por distancia. Consideración importante es que la fuerza F y D deben estar en la misma dirección, no necesariamente en el mismo sentido. Si no ocurre ello, debemos descomponer F. Si F y D tienen el mismo sentido, el trabajo W producido por F es positivo. Si F y D tienen sentidos opuestos, por ejemplo cuando hemos visto la fricción, el trabajo W producido por F es negativo. Si F y D son perpendiculares, el trabajo W producido por F es 0. La unidad que usamos en el Sistema Internacional para el Trabajo es el Joule, que es igual al producto de Newton por metro. Ejemplos. Sobre el bloque mostrado actúa una fuerza F de 200 newtons. Si el bloque se trasladó a una distancia de 8 metros, se pide, considere que no hay fricción entre las superficies, el diagrama de cuerpo libre del bloque, el trabajo realizado por la fuerza F, el trabajo realizado por la normal y el trabajo realizado por el peso. Vamos a la parte A, que es el diagrama de cuerpo libre del bloque. Acá tenemos el diagrama de cuerpo libre, sobre el cual tenemos la normal, hacia arriba, perpendicular a la superficie de contacto, el peso hacia abajo, como la masa es 12 y estamos considerando gravedad igual 10, igual a 120 newtons, y la fuerza aplicada hacia la derecha de 200 newtons. Muy bien, ahora vamos a ver el trabajo realizado por la fuerza F. Lo que podemos notar es que la fuerza F tiene sentido hacia la derecha y la distancia que va recorriendo el móvil también va hacia la derecha. O sea, el movimiento es hacia la derecha. Por lo tanto, tienen el mismo sentido. En este caso, el trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia. La fuerza es de 200 y la distancia es de 8 metros. El resultado sería 200. Yo sé que sí podemos multiplicar eso, pero bueno, para usar mi calculadora. 200 por 8 igual a 1600 joules. Ahora, veamos el trabajo realizado por la normal. La normal y la distancia, o sea, el desplazamiento, el movimiento es hacia la derecha y la normal actúa hacia arriba, son perpendiculares. Por lo tanto, el trabajo en la normal es igual a 0. Finalmente, el trabajo realizado por el peso. El peso es una fuerza que actúa hacia abajo y el movimiento es hacia la derecha. Por lo tanto, también podemos notar que acá son perpendiculares. En este caso también, el trabajo del peso es igual a 0. Emma me está tirando canchita. Bien. Sí, estoy grabando, me estás tirando canchita. Sigo grabando. Ahora, veamos el problema 2. El bloque mostrado en la figura avanza 50 metros. Hallar. Vean, ahora la fuerza sí forma un ángulo con la línea horizontal. El trabajo realizado por la fuerza F, el trabajo realizado por la fricción, porque ahora sí hay un coeficiente de rozamiento que es cinético por si acaso, y el trabajo neto o total del sistema. Muy bien. Voy a buscar esto. Listo. Primero calculamos el diagrama de cuerpo libre, que es necesario para el problema, por más que no nos pidan, es importante hacerlo. El diagrama de cuerpo libre, vean. ¿Qué fuerzas actúan? Hacia abajo el peso, 80 newtons. Hacia arriba la normal, que ya no es 80 newtons, porque siempre estamos pensando, esperanzados de que la normal sea igual al peso, y eso no es cierto necesariamente. La fuerza de 100 newtons la descomponemos. Como es un triángulo 37-53, aproximadamente hemos visto ese triángulo, que es un triángulo 3-4-5. Descomponiendo, el opuesto sería 5A, perdón, que sería la fuerza sería igual a 100, entonces A valdría 20. El lado opuesto, que corresponde a 37 grados, sería 60 y el otro sería 80. Entonces, esta fuerza de 100 queda descompuesta por dos fuerzas, una horizontal de 80 y una vertical de 60. Muy bien. Y en contra del movimiento, vemos que el movimiento es a la derecha, hacia la izquierda actuaría la fuerza de rozamiento, que es igual a mu por n, porque ya estamos viendo que hay movimiento, por eso tiene que ser un coeficiente cinético. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver el trabajo realizado por la fuerza F. El trabajo realizado por la fuerza F, ya sabemos que es igual a fuerza por distancia, pero vemos que en este caso la fuerza no va en la dirección del movimiento. Y había una condición que decía, si no va en la dirección del movimiento hay que descomponerla. La acabamos de descomponer. Y la parte de la fuerza que genera trabajo es esta de acá. ¿Por qué esta no? Porque es perpendicular al movimiento. Entonces solamente me quedo con 80. 80 por la distancia, que es 50 metros, igual a 4000 joules.
Ahora vamos a calcular el trabajo realizado por la fricción. Primero hallamos la normal. La normal más 60 debe ser igual a 80. Por lo tanto, la normal es igual a 20 newtons. Y si la normal es igual a 20 newtons, el coeficiente de rozamiento, la fuerza de fricción es igual a mu por n. Mu es 0,4 y la normal es 20. 0,4 por 20 es 8 newtons. Finalmente ya puedo calcular el trabajo de esta fuerza de rozamiento. Recordemos que ese trabajo va a ser positivo o negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque va en sentido opuesto al movimiento. Es igual a menos la fuerza, que es 8, por la distancia, que es 50. Menos 400 joules. Uy, acá hay un error. Es joules por si acaso. Bien. Finalmente, el trabajo neto total del sistema. ¿Cómo se define el trabajo neto? El trabajo neto total del sistema es la suma de los trabajos de todas las fuerzas que actúan en el sistema. O sea, acá yo veo 5 fuerzas, vean, 1, 2, 3, 4 y 5, porque esta fuerza fue descompuesta en 2. Entonces el trabajo neto va a ser el trabajo realizado por la suma de todos los trabajos. Pero hay varios que no hacen trabajo. Este de 60 no hace trabajo, es 0. La normal no hace trabajo, es 0. El peso no hace trabajo, es 0. Entonces todo queda reducido a la suma de estos dos trabajos. El trabajo de la fuerza, que es 4000 joules, y el trabajo de la fricción, que es de menos 400 joules. Por lo tanto, el trabajo neto sería de 3600 joules.